2006 que se fundó, y es el museo miembro de COM que está más al norte del planeta. And this is my natural habitat. Y ese es su hábitat natural. And how do you feel here with the heat? I'm warm. Aquí, ¿cómo se siente? Tengo como calor. So, where is the museum? ¿Dónde queda el museo? United Kingdom, Aquí está Inglaterra, Greenland, Northern Russia, el norte de Rusia, Norway, es Noruega, Northern Pole. el Polo Norte, This is it. y ahí está el museo. So it's located from 74 degrees north, this one here, to 82 degrees north. Entonces está posicionado Wow. de 74 a 82 grados al norte. And it's 61,000 square kilometers and 3,000 meters. Entonces Svalbard, la ciudad, tiene 61.000 kilómetros cuadrados, pero tienen solo 3.000 personas. Wow, it's very big. And as far north as you can go on a commercial airline. Y es lo más al norte que uno puede ir en avión comercial. It was discovered in 1596 Fue descubierto en 1596 by a Dutchman who wanted to go to Asia, the northern peninsula. por una persona de Holanda que quería ir al norte, a Asia, to Asia, quería ir a Asia. It has no indigenous population, there No was no tiene- one there, No tiene población indígena, no había nadie ahí antes. other than nature. Solo la naturaleza. It is a mining, I'm living in a mining town, and we have about 140,000 tourists right here. Es un espacio de minería y tienen como 140.000 turistas y de investigación. So, the nature. Ahora hablemos de la naturaleza. It is often phrased as a geological picture book. A veces le llaman un libro de dibujos geológicos. There are no trees, No hay árboles, no forest. no hay bosques. And 150 million years ago, creatures like this roamed the seas. Y hace, how many years ago? 150 million. Hace 150 millones de años, este era el tipo de animales que estaban en sus mares. And all major eras of the Earth's history is present. Y las eras más importantes de la historia de la Tierra están presentes en este espacio. And I need to tell you this because you're in a tropical world, so we need to have context. Tengo que contarles esto porque ustedes están en un lugar tropical de esto para que tengan un contexto. So it's 112 days of polar night Hay 112 días de la noche polar and 125 days of midnight sun. y 125 días de el sol de medianoche. The sun rises on 20th of April El sol sale el 20 de abril and sets on the 23rd of August. y el atardecer de ese mismo sol es el 23 de agosto. 60% are glaciers, 70% son glaciares and there is permafrost. The ground is permanently frozen. hay permafrost, o sea, la tierra está permanentemente congelada. So we have only 2.5 months of growth season when it thaws during. Entonces solo hay 2 meses y medio de crecimiento en el año, de crecimiento de And I will show you some pictures soon. y les voy a enseñar algunas imágenes pronto. But many of you are biologists, you definitely know that Arctic ecosystems are completely reversed from the tropical ecosystems. Entonces, pero la mayoría de ustedes que son biólogos saben que la mayoría de los ecosistemas en el Ártico están completamente al revés de los ecosistemas por acá. Una pregunta. ¿Cómo el cambio climático ha afectado a esos parámetros? Has the climate change affected these parameters? I'm getting there. Yes. Sí, ya casi iba a decir hablar. And most of the energy comes from the sea. La mayor parte de la energía viene del mar. And it's the ecosystems are
species, the biodiversity is low, but the numbers of each species are very high. Los ecosistemas son pocos, pero la cantidad de animales de cada especie son muchos. So this is one of 3 terrestrial permanent animals. This is the Svalbard reindeer. Este es uno de los 3 animales permanentes. We call it Es un venado, un alce. Un alce. It's a relative of the deer. Es familia de venado. Es un red, They are very fatty to keep over the long winter, so we call it a pig with antlers. se mantienen muy gordos para mantenerse durante todo el periodo frío, entonces nosotros le llamamos un chancho con cuerpo. Yo nada más estoy traduciendo esto. This is a charmer, it's a bearded seal, and it's lying on ice, and ice is very important to the following, what I'm going to say. ¿Y este es seal? It's a seal. Ah, es una foca. Es una foca con barba. Una foca barbuda. Mustache. Con mustache, ¿verdad? Está muy bonita. And of course, the polar bear, Y obviamente el oso polar. which feeds on this one. Que se come a este. It's also on ice. This is a Calamus glacialis, a copepod. Calamus glaciales. It's a copepod, it lives in the sea, and this is where all the energy comes from. Y es de donde viene toda la energía. Very tiny. Muy pequeño. Oh. You're supposed to, okay, well, great. This one is the birds. There are a lot of migratory seabirds there. También hay muchos pájaros migratorios marinos. So, 1961, 2019, difference from average in Celsius. Ok, entonces aquí está el cambio climático, ¿verdad? Las diferencias en temperaturas desde 1961 al 2019. Global, El global, cómo ha subido, el Ártico y el de Svalbard. is in Scotland. So it's 4 times faster. Es 4 veces más rápido la diferencia. So we are seeing extreme changes in very short period. Están viendo cambios extremos en muy poco tiempo. The spring is now 13 days earlier in 20 years. La primavera empezó 13 días antes de lo que ha pasado en 20 años, no había pasado. And this is of course crucial to the breeding of the animals and to the feeding of the animals. And someone was talking about the bees and the pollination. Well, this is exact same story. Entonces todo esto es crucial para los periodos de alimentación de los animales, de reproducción de los animales, de cuando salen de la polinización de las plantas, ¿verdad? Cambia todo. And we're also seeing, particularly in the marine environment, that a phenomenon that we call borealization, that species that move from sub-Arctic to Arctic, and they are the Arctic species that lives in the ice are moved further north. So there's a movement. Okay, y también además hemos identificado un fenómeno que llamamos borealización, que es que especies que vivían más al sur se están moviendo hacia el norte. So, this is the problem that we need to address all the tourists and make them aware of what is happening. And we have today, we have a permanent exhibition of 800 square meters. Esos son los temas que tenemos que pensar con los turistas. Tenemos una exhibición permanente de 800 metros cuadrados. It tells about the natural environment and human history and exploitation of nature. Que cuenta una historia del ambiente natural, la historia humana y la explotación de la naturaleza. It was finished 17 years ago, and at the time
it was not certain how bad the climate change was. Many scientists actually said it wasn't happening. Y esta exhibición la terminaron hace 17 años y de hecho en ese momento el cambio climático todavía estaba en debate y había muchos científicos que todavía decían que no estaba sucediendo. But still, it is highly appreciated by our guests. Y de todas maneras es muy apreciada por los visitantes. But it's not to our standards in terms of what I've just told you, and also other topics. Pero sin embargo para el museo no cumple con los estándares de lo que ellos quisieran mostrar y de otros temas que vamos a ver. So our task is to try to take the good things from the old one and then transform it into a new one. Entonces uno de nuestros retos es tomar estas ideas del anterior y transformarla en la nueva exposición. And this is actually happening as I speak. Y esto está pasando mientras estoy hablando en este momento, esto está ocurriendo en el museo. So the director is in Costa Rica and the people work. Entonces el director está en Costa Rica y la gente ahí libreteando allá. So you saw the polar bear, and we are reusing all the animals that we have and basically all the historic artifacts. Estamos reutilizando todos los animales que tenemos, todas las especies en taxidermia y todos los objetos. So they're all in the cages, they're all cultural history, and in the center it's mostly natural history. This is the marine ecosystem. It's a variant of the diorama, the inclusive diorama. De hecho, esta es una variante como del diorama inclusivo que mencionaba Dorit y todo está como en estos espacios de exhibición, en estos concretos. So it has a direction, but you can still move about quite freely. Tiene una dirección, pero en realidad la idea es que la gente pueda moverse en medio del museo de forma libre. And using the floor for interpretation. Es el piso también. Y se usa el piso. You're using the ground too as yes. to. So this is an integration of, this is a copy of a fossil. Una copia de un fósil. This is a physical built. Un espacio físico. This is a video. Con un video. Integrated. Integrado al espacio físico. This is a physical station where you can take a copy of a bone, a fossil of bone. Okay. Ahí uno puede, hay un espacio interactivo donde se puede como calcar un hueso, un fósil. And I don't have pictures of it, but then the animal, the skeleton will come up and we will show how we think the animal looked like, and it will swim away. Y no tiene imágenes, pero la idea es que ahí el fósil va a aparecer y después se va a convertir en el animal y va a salir nadando mostrando cómo se ve realmente. So this is the predator of the creature. Y ese es el que se los muestra. De ese que vimos antes. 30 feet long plesiosaur. Es el plesiosaurio de 30 metros de largo. So found just outside, just kilometers from the museum. Encontrado solo a unos cuantos kilómetros del museo. And this is the bird cliff diorama, which also uses video in combination with physical. So Okay. these are the birds flying in and out. Y este es el diorama como de los pájaros, entonces la propuesta es el diorama físico y después integrado con una pantalla, entonces los pájaros entran y salen del diorama, ¿verdad? De alguna forma. We have, for two reasons, we think that we have more than enough screens in our lives. Mm-hmm. So these are physical stands. It's also an economic factor. Bueno, la propuesta es que pensamos que ya tenemos suficientes pantallas en nuestra vida, entonces esta propuesta lo que hace es que utiliza paneles físicos y además también es mucho más barato y más fácil de mantener. And these are polar bear cubs, so this is interactive, so if you step on them, the polar bears will come up. Y este es un espacio interactivo y estos son, ¿cómo se dice? Osito bebé, oso polar bebé, ¿cómo se dice?
O sea, perdón por mi inglés. Y entonces uno se para en las huellitas y aparecen los sesgos. So this is someone the other day in the conference said, well, we need to connect to people's feelings. And people have a lot of feeling for this creature. Y bueno, el otro día en la conferencia hablaban de conectar con los sentimientos. Y la gente, las visitantes, las personas que visitan, tienen mucha conexión con los sesgos. So, and now this is my last, and I'm almost my last. So the exhibits themselves have not changed. The polar bear is the same, but the context has dramatically in 17 years. Entonces, esa es como de mis últimas primeras, pero es importante destacar que las exhibiciones no han cambiado, pero el contexto ha cambiado dramáticamente en los últimos años. And I also think that this example shows us that no one is ever objective, and you should embrace subjectivity and tell people about the subjectivity. Y eso nada más comprueba que nadie nunca es totalmente objetivo y hay que entender y asumir esa subjetividad. So we use, as I said, we use iconic animals to raise awareness in a new context. Y por eso usamos animales icónicos para crear, para que la gente, awareness, concientizar en el nuevo contexto. And also the changing geological history and the 5 mass extinctions. Y además la historia geológica y las extinciones en masa que han ocurrido. Although they are not directly transferable. Aunque no son directamente transferibles al momento. This tree, a metasequoia, you probably know it. Esta secuoya, la metasecuoya. This is a fossilized trunk from a metasequoia. Esta es una versión fosilizada del tronco de una metasecuoya. And it was found on 79 degrees north. Y fue encontrado a 79 grados al norte. And a few million years ago, there were trees growing there, and it's a totally different climate. So we connect with people using this. Hace millones de años habían árboles ahí, y ahora el clima es completamente diferente. Y por eso conectamos con la gente al contarnos esto. Okay, so this is just actually the print file of the last one, so it didn't fit really well in. I did this last night. But the last thing we do, and it's very transferable to what Dorit said. Y esto se relaciona mucho con lo que dijo Dorit, es la última imagen de la exhibición, de lo que se va a ver en la exhibición. So it's bilingual, it's Norwegian and English. Es en noruego y en inglés. So it's what does the future hold for the climate, for the planet, for nature, and at the end there are mirrors. This is printed on mirrors, and it says for you. So try to make a connection with it. Entonces, lo que hace es que hace la pregunta, ¿qué nos depara el futuro para el clima, para el planeta, para la naturaleza, para la investigación? Y al final hay un panel que es un espejo y que dice, para ti. So, thanks. So this is the museum. Este es el museo y muchas gracias por escuchar.